Hey, ¿qué onda, alumnito? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal, yo soy el profe tu Profili y me da muchísimo gusto verte el día de hoy. Por aquí vamos a estar subiendo las videoclases para que nosotros podamos aprender desde casa, así que empecemos de una vez. Hoy veremos la asignatura de Ciencias Naturales y el tema de hoy es las características de la luz y su importancia. Si tú cerraras los ojos, ¿podrías caminar por tu casa sin caerte ni golpearte con algún mueble o con algún sillón? ¿Cómo podrías localizar la silla del comedor? La luz viaja en línea recta. Al camino que recorre toda la luz se le conoce como trayectoria. ¿Y qué sucede cuando un objeto se interpone en la trayectoria de la luz? Podemos apreciar los objetos gracias a la interacción de la luz con ellos. ¿Qué fenómeno nos permite ver los objetos cuando la luz los toca o pasa a través de ellos? ¿Qué otras interacciones existen entre los objetos y la luz? Existen objetos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. A estos objetos se les conoce como opacos. Otros dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue, quiere decir una sombra parcial. A estos se les conoce como translúcidos. Y los que dejan pasar la luz casi totalmente se denominan transparentes. Los objetos opacos proyectan una sombra más definida conocida como umbra. La palabra umbra señala la parte más oscura de una sombra. En la umbra, la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que causa la sombra. Los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial conocida como penumbra, que se da porque la fuente de la luz es bloqueada parcialmente por el objeto. La palabra penumbra significa casi sombra. Las propiedades de los materiales opacos, translúcidos y transparentes nos permiten utilizarlos para un fin determinado. Por ejemplo, para impedir el paso de la luz exterior al salón de clases, se utilizan unas cortinas como las que tenemos en el salón. Para fabricar lentes se usan un material transparente como la mica o el vidrio, y en casa se usan algunas veces cortinas de materiales translúcidos para evitar que del exterior se vea el interior, pero entre suficiente luz. La fuente principal de la luz es el sol, pero existen otras fuentes como el fuego, los focos y los tubos de luz o focos de neón. De estas fuentes, la luz se propaga iluminando todo a su paso. Y te traigo un dato interesante. Las características de los objetos translúcidos se utilizan en algunos espejos que se instalan en los centros comerciales, centros de detención y algunas sucursales bancarias. Son espejos translúcidos en los cuales las personas que están detrás del espejo pueden observar a las personas que están frente al espejo sin que los vean. Oye, ¿y te ha pasado que en la noche, caminando por una calle solitaria, viste la sombra de lo que parecía ser tal vez un animal enorme o un gigante? Si no te hubieras espantado y te hubieras quedado en el mismo lugar, te habrías dado cuenta de que se trata de un animal o una persona de tamaño normal, solo que en su momento su sombra se proyectó más grande. ¿A qué se debe que un mismo objeto proyecte sombras de distinto tamaño? El tamaño de la sombra de un mismo objeto varía dependiendo su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Cuando el objeto opaco se encuentra cercano a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. ¿Por qué sucede esto si la trayectoria de la luz va en línea recta? Cuando algún objeto se encuentra cerca de alguna fuente de luz, impide el paso de la gran parte de la luz que ésta emite. Por eso se puede llegar a proyectar una sombra muy grande. A medida que el objeto se aleja de la luz, bloquea menos la fuente de la luz y por eso proyecta una sombra más pequeñita. Y hablando de la proyección de las sombras, ¿tú sabías que los eclipses son fenómenos de la naturaleza? Los antiguos mayas los predecían con mucha precisión. Hoy día esos eventos siguen siendo una maravilla. Los eclipses son resultados de la alineación de los astros, los cuales obstruyen el paso de la luz del sol. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra,
formando una sombra que se proyecta sobre nuestro planeta, mientras que en un eclipse lunar, la Tierra interfiere entre el Sol y la Luna, produciendo dos sombras llamadas penumbra y umbra. La penumbra es la región donde quedan parcialmente bloqueados los rayos solares y la umbra es la zona donde la luz se obstruye totalmente. ¿Te has fijado que cuando tú vas caminando de día, las sombras que proyectan, por ejemplo, los árboles, las casas, las tiendas, la escuela, van cambiando de posición? Esta variación permitió medir el tiempo antes de que existieran relojes como los que utilizamos ahora. Esto se debe a que durante el día la posición de la Tierra cambia respecto a la del Sol y en consecuencia cambia también la dirección de los rayos solares. Cuando el Sol se percibe en su punto más alto, que es el mediodía, se proyectan sombras más cortas, mientras que cuando está abajo, en el amanecer o en el atardecer, las sombras se proyectan muchísimo más largas. El ser humano ha aprovechado las características de la luz. Un ejemplo es el reloj del Sol, pero existen aparatos que utilizan estas características en situaciones diarias y comunes. ¿Qué aparatos son? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuántos aparatos conoces que funcionen con base en estos principios? Como te das cuenta, la luz, las sombras, la transparencia u opacidad de los objetos se aprovechan en diferentes artefactos para satisfacer necesidades del ser humano. Ejemplo de ello son las linternas utilizadas como fuentes portátiles de luz, los faros que sirven para guiar a los barcos hasta el puerto cuando se acercan a la costa, los focos de todo tipo, los relojes de sol, los vidrios opacos y translúcidos para ventanas y muchos otros. Y alumnito, esto fue todo por esta videoclase. Recuerda que te dejé algunas actividades en el cuadernillo que les envié en el grupo de WhatsApp, así que ve y hazlos por favor. Nos vemos en la siguiente videoclase. Mis mejores deseos, un saludo a toda tu familia y nos vemos en la siguiente videoclase. Chao.